Señoras, señoritas, señores estudiantes, buenas tardes. Nos toca la clase correspondiente al día de hoy, 13 de marzo del 2021. Bien, antes de comenzar la clase correspondiente al día de hoy, señoras, señoritas, señores estudiantes, quiero decirles alguna situación. Quedamos que los deberes se entregan hasta los días jueves, 10 de la noche, 22 horas. Hay estudiantes que sí tienen la delicadeza de comunicarme, de llamarme o de mandarme un mensaje en WhatsApp justificando las razones, los motivos, por qué no me pueden enviar a esa hora. Inclusive estudiantes que por motivos de trabajo debidamente comprobado, se les acepta que la entrega sea después. Pero avisando, informando. Me parece una falta de respeto hacia el docente que envían cualquier día los deberes y en una semana me envían deberes de hace 3 semanas. No quiero dar nombres, pero ya se deben imaginar quiénes señoritas son los que me envían así los deberes acumulados de 2 semanas atrás. Esos deberes tienen 0 para mí, señoritas. Yo ya no les califico. Sí, no justificaron. Tengan la delicadeza de justificar la razón, el motivo, la causa por la que usted no puede enviar el deber o la tarea a tiempo. Apenas son resúmenes de 4 hojas y no podemos enviar a tiempo. Discúlpenme, estamos mal. Ustedes ya van a ser futuros bachilleres, necesitan ya dedicarse a estudiar. Los que van a seguir la universidad es muy diferente, ¿no? Así que los señores, señoritas, señoras que me han enviado los deberes a destiempo sin justificación, no tienen calificación en esas tareas. Gracias. La clase correspondiente al día de hoy, el uso de la argumentación en ensayos y otros escritos académicos con temas socioculturales. Bien, habíamos dicho ya que los escritos académicos son varios, ¿no es cierto? Son varios. Tenemos la tesis, ponencias, monografías, proyectos, entre investigaciones, entre otras cosas, ¿no? Pero en sí, todo este conjunto de escritos son escritos académicos, pero hay una particularidad. Los escritos académicos con temas, socioculturales, temas socioculturales. Es decir, referentes a la sociedad en la cual estamos desarrollándonos y a la cultura a la cual nos debemos, ¿no es cierto? La cultura de manera general. Bien, ¿qué es la argumentación? Primero vamos definiendo, vamos recordando qué es la argumentación. La argumentación es la defensa de una opinión o idea que se llama tesis. Mi tesis, por ejemplo, frente al trabajo infantil es que me opongo porque se está vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mi tesis, ¿no? Mi tesis es oposición al trabajo infantil, ¿no es cierto? Entonces, la argumentación es una defensa de una opinión, idea que se llama tesis. Pero ¿cómo se hace la defensa de esta opinión, idea o de esta tesis? Se la hace mediante razonamientos y pruebas, denominados argumentos. Los razonamientos y pruebas se los denomina argumentos. Esos argumentos se utilizan para persuadir al receptor, al que recibe mi ponencia, mi escrito, recibe mi discurso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Los argumentos están formados, los argumentos están formados, ¿no? Por razones que el emisor aporta, el emisor, en este caso yo soy el emisor, estoy emitiendo un mensaje, ¿no? Estoy emitiendo una clase. Aporta el emisor para convencer al receptor. Los argumentos son las razones que el emisor aporta para convencerle al receptor, a ustedes, ¿cierto? Están receptando. El emisor adopta una actitud subjetiva porque no pretende informar de nada, sino de convencer. Yo no estoy informando, yo estoy dando una cátedra sobre una determinada asignatura, ¿no es cierto? Entonces yo no pretendo informarle, yo no pretendo convencerle de que estudie, simplemente yo le estoy dando los conocimientos y las herramientas de conocimiento suficientes para que usted pueda seguir escalonando en su grado de conocimiento, ¿sí? En cambio, las argumentaciones, la argumentación, los escritos académicos, el ensayo argumentativo, la monografía, la tesis,
¿no? En este tipo de escritos académicos con tinte sociocultural, el emisor, sí, no pretende informar, sino convencer. Si yo hago un ensayo argumentativo, por ejemplo, sobre el trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, yo quiero convencerle de que el trabajo infantil existe en primer lugar. Y en segundo lugar, que no le hace bien a la sociedad por muchos motivos, ¿no? Se vulnera muchos derechos, tanto de los niños, niñas, adolescentes, como también de los padres de familia que se ven obligados a veces por la falta de recursos económicos a enviar a sus hijos. Bueno, listo. El uso de la argumentación en los ensayos y otros escritos académicos con temas socioculturales son muy importantes ya que de manera expositiva muestran lo que se observa actualmente, ¿no es cierto? La argumentación en los ensayos y otros escritos académicos con temas socioculturales son muy importantes, ya que se expone la manera en cómo se observa actualmente nuestro entorno circundante, cómo nos estamos desarrollando. Estos escritos académicos generalmente vamos a llamar ensayo, un ensayo, ¿no es cierto? El ensayo argumentativo también que le llaman, pero también son escritos académicos que tienen casi la misma estructura, comprenden una introducción, ¿no? El objetivo, y estamos hablando de un escrito académico más o menos como una monografía, ¿no? Comprende una introducción, luego un objetivo, un desarrollo de la temática y por último los argumentos y pruebas con las que se concluye, dando una conclusión certera aplicando un método inductivo, es decir, le induce a usted a que crea mi ponencia, mi punto de vista desde la perspectiva mía, ¿no es cierto? Defiendo mi ponencia, es decir, estoy argumentando ese escrito o ese escrito académico en ese tema sociocultural definido, ¿sí? Se deben usar definición de conceptos, argumentos válidos y ejemplos de estos argumentos, ¿no? Ya sabemos que existen varios tipos de argumentos, ¿no es cierto? Existen varios tipos de argumentos. Más adelante vamos a recordar qué tipos de argumentos tenemos. Vamos a ver cómo está estructurado un texto argumentativo. No digo un ensayo, el ensayo también puede estar, pero es un texto argumentativo, puede ser un ensayo, puede ser una monografía, puede ser un discurso, una ponencia, entre otras cosas, cuya finalidad es el de convencer, no informar, convencer. En el texto expositivo, usted informa. En el texto argumentativo, usted convence de su ponencia, su punto de vista. Para ello, el texto argumentativo está estructurado de la siguiente forma. Consta de 3 partes el texto argumentativo, consta de 3 partes. La tesis o ponencia mía, ¿sí? O la que quiero defender, argumentar. Luego vienen los argumentos o cuerpo y la conclusión sobre la base de los argumentos empleados. El peso de argumentos empleados, el tipo de argumentos empleados, me dará, ¿sí? El mayor grado de convencimiento respecto a mi tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea fundamental de la que se quiere convencer. Por ejemplo, yo quiero convencer sobre la psicología en el ámbito educativo es necesaria o no. Mire mi ponencia. Entonces ahí en el desarrollo ya pondré argumentos, ¿no? La tesis, ¿no es cierto? Es la idea fundamental que se quiere convencer. Luego viene el cuerpo, la segunda parte del ensayo argumentativo es el cuerpo. El cuerpo está formado por todos los argumentos, todas las razones que el emisor aporta para convencerle al receptor, ¿sí? Son todos los argumentos que yo pongo ahí para convencerle al lector, al receptor, de mi tesis. Entonces ahí pondré, no, la psicología es muy importante en el ámbito educativo, tanto en cuanto se ha demostrado estudios científicos, mire, estoy poniendo argumentos ya de peso, ya investigaciones científicas con datos y cifras reales. Mucho ojo, ¿sí? Entonces el cuerpo
el cuerpo del texto argumentativo es aquel que está formado por los argumentos o razones que yo le aporto o que el emisor aporta para convencer al receptor. Luego, como tercer punto, tenemos la conclusión. La conclusión es la parte final en la que se resume todo lo que se ha expuesto en el cuerpo. No siempre aparecen en la argumentación, así es. Aquí en la conclusión ya pongo lo que se concluye sobre la base de mis argumentos, ¿cierto? ¿Sí? De los argumentos legales, argumentos de autoridad, argumentos de comparación o analogías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego vamos a ver los tipos de argumentos. ¿Qué tipos de argumentos tengo? Hay muchos tipos de argumentos. Los más usuales, ¿no? Por ejemplo, son argumentos legales. Es donde usted se refiere al marco legal. Y mejor todavía si se refiere a la constitución política del Estado, que es la máxima ley, y sobre esa ley no puede existir ninguna otra ley. Sobre esa ley están la constitución política del Estado, están las leyes, los reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, si usted cita argumentos legales, tiene gran capacidad de convencimiento de sus argumentos, ¿no es cierto? Sí, argumentos legales. Empleamos el cuerpo legal vigente para defender nuestra tesis. Luego tenemos argumentos por analogía, analogías, comparar, ¿no es cierto? Sí, los argumentos de analogía es comparar dos hechos semejantes y buscar las semejanzas. Es, por ejemplo, decir, si el Ecuador sigue con la tendencia de voto por el socialismo del siglo XXI, el Ecuador puede verse en la misma situación que Venezuela. Mire, estoy empleando un argumento de analogía. Estoy comparando dos situaciones, dos hechos, dos escenarios. Argumentos de analogía. Luego tenemos argumentos mediante ejemplos, hechos ocurridos, que evidencian su presencia en la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Ejemplos. Argentina es una economía que tiene su propia moneda, maneja su propia moneda, el peso argentino. Sin embargo, se ve envuelta en graves problemas por la desvalorización de esa moneda. Argentina estaba pensando realizar o cambiarse a una economía dolarizada como el Ecuador. Mire, estoy haciendo ejemplo, ¿no? Si el Ecuador, con las ideas de los famosos socialistas del siglo XXI, Ecuador lanza su propia moneda, vamos nosotros a estar en el mismo camino de Argentina. Venezuela ya está quebrada, Argentina está a punto de quebrar. Ese es el ejemplo que le puede seguir al Ecuador si está convencido de que quiere desdolarizar la economía. Mire, argumentos de ejemplos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos de economías latinoamericanas. Luego tenemos argumento de autoridad. El argumento de autoridad es la opinión de una persona de prestigio social o intelectual. Así es. Entonces yo digo, el PhD en economía, Pablo Lucio Paredes, indica que la economía del Ecuador en este ámbito o en este escenario de las elecciones está a la debacle. ¿Por qué? Porque está en un escenario de bastante inseguridad política y también tiene inseguridad en el marco legal. Pues, mire, ya me estoy refiriendo a la autoridad, a una persona intelectual, a un PhD, a un philosophic doctor en economía, que dice que el Ecuador está en peligro, la economía. Mire, argumento de autoridad. ¿Quién lo dijo? Una persona que tiene mucho conocimiento en ese ámbito. Argumento de autoridad. Siguiente argumento que más utilizable en los ensayos o en los textos académicos con argumentación, tenemos el argumento de presunción, se presume, ¿no es cierto? Se basa en el principio de la certeza. Entonces yo digo, en las elecciones vienen observadores internacionales de la OEA, de la ONU, de organismos panamericanos, de derechos democráticos, etc. Se presume que en las elecciones no hay fraude. Presunción nada más, presumimos nada más. Nos basamos en la certeza de que hay observadores y que tal vez ellos van a decir algo en caso de que existiera alguna desviación de votos, ¿no? Presunción. Argumento de presunción. Esos cuatro tipos de argumentos
son los más usuales, o 5 tipos con los argumentos legales. Estos 5 tipos de argumentos son los que más se emplean, ¿sí?, para realizar la argumentación en textos académicos y con temas socioculturales, ¿sí? Hasta ahí la primera parte de la clase. Seguimos. Luego tenemos la entrevista laboral. Pero antes de ingresar a la entrevista, estudiantes, primero definamos qué es una entrevista, tipos de entrevistas, cómo se realiza una entrevista, estructura de una entrevista, porque directamente ya vamos a la entrevista laboral y yo no sé ni el concepto de lo que es una entrevista. ¿Qué es una entrevista? ¿Ya? La entrevista es una estrategia de recolección de información. Se la utiliza en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito laboral, no solo en el ámbito deportivo, no solo en el ámbito periodístico, no solo en el ámbito político. La entrevista es una estrategia utilizada hasta en el ámbito investigativo. Cuando yo, por ejemplo, hago una encuesta para definir, por ejemplo, el uso de alcohol en todas las actividades diarias, por ejemplo, o sea, es un ejemplo nada más, ¿no? Pero la entrevista me sirve para recolectar información. Es una estrategia de recolección de información la entrevista, ¿sí? De ahí algunos, yéndonos ya al ámbito ya conceptual de conceptos, nos dice que la entrevista es un tipo de diálogo para recabar información sobre personas, acontecimientos, hábitos, costumbres, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces la estrategia es eso. Perdón, la entrevista es eso, la entrevista es eso. Es una estrategia que me permite recolectar información de diferente índole. Puede ser esta sobre personas, puede ser sobre acontecimientos, sobre hechos, sobre situaciones, escenarios, entre otras cosas que se han dado, ¿no? ¿Sí? Entonces la entrevista es un tipo de diálogo nada más, para recabar información. ¿Ya? Yendo al ámbito investigativo científico, la entrevista es una estrategia de recolección de información. ¿Ya? Si vamos al ámbito investigativo científico, porque yo estoy haciendo un proyecto, entonces voy a hacer una entrevista para lograr recabar información, por ejemplo, sobre el uso de la mascarilla en tal ambiente, por ejemplo, ¿no? De ahí puede hacer temas más profundos, lógicamente, en la entrevista. Por ejemplo, voy a hacer una entrevista a los rectores de los colegios para verificar cómo están llevando las videoclases, por ejemplo, o qué tipo de plataforma utilizan para disertar sus clases, el personal docente. La entrevista, ¿verdad? Me sirve no solo, la entrevista es la que nosotros tenemos en mente, ¿no? Del nivel periodístico, con sus diferentes ámbitos, informativo, deportivo, de farándula inclusive, entre otras cosas. Pero la entrevista en sí, desde el ámbito, desde el ámbito investigativo, metodológico, es una estrategia de recolección de información. La entrevista, decimos, es una conversación o intercambio de ideas entre dos partes, el entrevistador y el entrevistado. Dos partes, ¿no? ¿Sí? La entrevista es una conversación o intercambio de ideas entre dos partes, el entrevistador y el entrevistado. Se hace esta conversación o intercambio de ideas con el fin de obtener una información de valor para el entrevistador, lógicamente, ¿no? De valor para el entrevistador. El entrevistado proporciona la información, ¿ya? La entrevista es un diálogo que responde a un cuestionario previo y generalmente suele difundirse a través de la radio, de la televisión, cuando ya es una entrevista periodística, ¿no es cierto? Por ejemplo, va a dar el candidato a presidente XYZ, va a dar una rueda de prensa. Entonces, los periodistas ya llevan su entrevista lista, lleva su cuestionario previo, sus preguntas definidas, ¿no? ¿Sí? Y esa entrevista generalmente se difunde por los diferentes medios de comunicación, pues en la radio, la televisión, prensa escrita, inclusive hay radios online, o puede ser en vivo tipo Zoom, entre otras cosas. ¿Sí? Existen varios tipos de entrevistas que pueden clasificarse según el ámbito en el que se llevan a cabo.
o la forma en que se realizan. Existen varios tipos de entrevistas, ¿no es cierto? Existen varios tipos de entrevistas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, tipos de entrevistas. Entre ellas tenemos, existen varios tipos de entrevistas, según el ámbito de aplicación. Por ejemplo, tenemos la entrevista laboral, que nosotros ya vimos, ¿no es cierto? O hicimos el resumen. La entrevista laboral. ¿Qué es la entrevista laboral? Es la entrevista que se realiza en los procesos de selección de personal a fin de hallar al candidato más idóneo, más capacitado al puesto solicitado, según las necesidades de la empresa. Luego tenemos la entrevista psicológica, ¿no? La entrevista psicológica se utiliza para recabar datos sobre la vida del paciente y sus motivos de consulta. Mientras más apertura y honestidad exista de parte del paciente, el psicólogo tendrá una visión más completa de la situación y podrá trazar una estrategia exitosa. Ya tenemos dos tipos de entrevistas: entrevista laboral, entrevista psicológica. Luego tenemos también la entrevista clínica. La entrevista clínica es una entrevista, más bien es una conversación entre un médico y un paciente, en la que el médico, abordará el historial clínico del paciente a través de una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene antecedentes usted de hipertensión? ¿En su familia alguien era hipertenso? ¿Sufría diabetes? ¿En su familia alguien tenía enfermedades cardiovasculares, etcétera? ¿No es cierto? Entrevista clínica. El médico aborda el historial clínico del paciente a través de una serie de preguntas. Esta información será vital para que el especialista, el médico, determine si es necesario un tratamiento médico o simplemente es una afección temporal, le dará algo paliativo, o si es ya una enfermedad seria, grave, entrará un tratamiento médico, ¿cierto? Vean, entrevista clínica. Luego tenemos la entrevista periodística. La entrevista periodística no es más que el diálogo que mantiene un periodista con una persona o grupo de personas a fin de obtener datos de interés para una investigación periodística sobre un determinado tema, ¿no es cierto? Sí, los entrevistados pueden ser personas reconocidas a quienes se les consulta sobre asuntos de interés público, económico, político, social, entre otras cosas. O también se le puede preguntar sobre su propia trayectoria, pero también pueden ser personas que sin tener relevancia en la vida pública tienen una información, conocimiento o testimonio valioso sobre un acontecimiento reciente, ¿no? La entrevista periodística. Luego tenemos la entrevista de medición o encuesta, lo que les decía, ¿no? La entrevista de medición o encuesta. Es la que se lleva a cabo para recolectar datos en investigaciones con fines científicos, sociales o de mercadotecnia, inclusive. Un censo poblacional, por ejemplo, es un ejemplo de esta entrevista de medición. El censo poblacional me sirve para definir, por ejemplo, en qué nivel de pobreza está el país, cuál es el nivel de ubicación económica, por ejemplo, del mayor número de personas. Es un nivel medio, un nivel bajo, medio, medio alto, medio bajo, entre otras cosas, ¿no? Ya serán los estándares de medición. Entonces, no hemos tenido solo una entrevista o dos entrevistas, la entrevista periodística, la entrevista laboral. Hemos tenido también la entrevista psicológica, la entrevista clínica, la entrevista de medición o de encuesta, que es una entrevista científica, como les dije al principio de la clase, ¿no es cierto? O de este tema, que me sirve para la entrevista de medición o encuesta, me sirve para recolectar datos de interés. Por ejemplo, si estoy haciendo una tesis sobre el trabajo infantil en el Ecuador o en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, mediante una encuesta yo voy recolectando datos, le digo, disculpe caballero, usted que trabaja aquí en este local, ¿cuánto tiempo trabaja? Sabe que yo trabajo aquí 10 años. ¿Y cómo ha visto usted el trabajo infantil? Pues sabe que últimamente a raíz de la pandemia, no sé, creo que la economía ha bajado. Veo gran cantidad de niños que en lugar de estudiar o de estar en las videoclases, están trabajando, están vendiendo verduras, legumbres, frutas, caramelos, etcétera, etcétera. Miren, es una entrevista de medición o encuesta que me sirve para recolectar información y poder afianzar una investigación científica a nivel social. Por favor, seguimos. Bien, con esto vamos al siguiente punto, ¿no? Características de las entrevistas. ¿Qué características tiene una entrevista?
Aunque los tipos de entrevista, como ya hemos visto, son diferentes entre sí, no es lo mismo, no es lo mismo una entrevista laboral que una entrevista periodística, no es lo mismo una entrevista periodística que una entrevista de encuesta, ¿no es cierto? O entrevista especializada, no es lo mismo, mucho ojo, diferentes tipos y aplicaciones de entrevistas, ¿sí? Aunque estos tipos de entrevistas difieren entre sí, según el ámbito de aplicación, que ya lo hemos visto, y los objetivos que logro con la información recopilada, existen algunas características comunes que deben ser consideradas tanto por el entrevistador como por el entrevistado. Una de estas características comunes es, una entrevista requiere de al menos, lógicamente, un entrevistador y un entrevistado, ¿no? Yo le necesito una persona a quien entrevistar. Chévere, ya tengo mi entrevista, vea, aquí tengo ya el texto ya con 10 preguntas. Y ahora, ¿a quién hago? ¿A quién paso? Debo también saber a quién entrevisto, ¿no es cierto? Una persona, por ejemplo, que me va a dar información valedera de lo que necesito. Luego, la entrevista debe tener un objetivo definido. ¿Para qué hago la entrevista? ¿De qué me sirve hacer esta entrevista? Un objetivo definido. Siguiente, el entrevistador debe generar un espacio cordial para que el entrevistado se sienta cómodo. Debe darle un buen trato con educación, cortesía, para que le ayude a bajar la tensión que pueda generar esta situación de preguntas, ¿no es cierto? Sí, esto aplica en todos los casos, que hay que darle confianza al entrevistado, tratarle con cordialidad, con educación, a grosso modo, distensionar el ambiente, ¿no? ¿Cómo está, candidato? Qué gusto tenerle aquí en el escenario para que usted nos pueda explicar o nos pueda responder a unas preguntas que son de interés social. Lógicamente están introducidas dentro de su plan de gobierno, que ya lo pudimos observar. Miren, ya le doy esa confianza que él sí sabe, que él sí ha expuesto eso en el plan de gobierno. Entonces, ¿sí? Le ayuda a bajar la tensión y existe mayor cordialidad y la información va a ser más valedera porque es espontánea. Ojo. Luego, siguiente característica en común es, una entrevista debe estar precedida por una investigación previa del tema a tratar. Así es. Si yo voy a hacer una entrevista, primero debo investigar pues ese tema, saber algo. Pues que los periodistas a veces, por ejemplo, hay el Carlos Rojas, que dice políticamente correcto, él estudia el tema antes de realizar la entrevista con los invitados, ¿no es cierto? Entonces, siempre una entrevista debe estar precedida por una investigación previa del tema a tratar. Sí, en el caso de la entrevista de trabajo, se espera que el candidato conozca la trayectoria de la empresa. De la misma forma, en las entrevistas periodísticas es necesario conocer un poco sobre la historia o circunstancias del entrevistado o hecho noticioso para hacer preguntas pertinentes. Así es. Si yo le voy a hacer una entrevista laboral, ¿no es cierto? Primero a veces a los futuros candidatos a trabajar en la empresa, les dan un proceso de inducción y dicen, por favor, vengan, esta empresa se dedica, le dan la misión, la visión, ¿no es cierto? Dicen, la misión de esta empresa es el generar productos de alta calidad para el consumo humano, etcétera, etcétera. Es la inducción. Igual, si es que es una entrevista periodística, debe haber los conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrevistarle al DT de la selección ecuatoriana, sabiendo que él viene desde el país tal, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos estar al día para generar preguntas pertinentes y que nos aporten una excelente información para cumplir nuestro objetivo. Las entrevistas periodísticas pueden ser presenciales y en casos particulares por teléfono o videollamada. Es lo que se ve a diario, ¿no? Ahora por la pandemia. La mayoría de entrevistas ya no es en el set mismo de la radio, de la televisión, del canal online, etcétera, sino simplemente dice, estamos en contacto con tal persona, o si no, estamos en un Zoom con tal candidato. Algunos van a hacer, algunos televidentes quieren hacerle estas preguntas que me están llegando, por ejemplo, a mi WhatsApp, y me preguntan esto, muy interesante. Miren, es así, ¿no? Por videollamadas. Las entrevistas laborales también pueden ser presenciales, pueden ser por teléfono o por correo, o también por videollamada. Hay estas modalidades. También las entrevistas laborales pueden ser así, ¿no? Pueden decir, ¿sabe qué? Usted le estamos invitando a un Zoom para que nos explique su trayectoria profesional vista a ser parte de nuestra plantilla de trabajadores en tal empresa. Pues ya usted le mandan el link del Zoom, usted se conecta y estará con los entrevistadores o entrevistadores, de ser el caso. En las entrevistas psicológicas y médicas prevalece la entrevista presencial. Así es. Por eso yo no soy tan devoto del famoso el tratamiento por teléfono que le dicen saque la lengua para ver, no.
Entonces, en las entrevistas psicológicas y médicas prevalece la entrevista presencial, por razones obvias, lógicamente. Necesito estar en contacto con el paciente, ver su reacción, examinarle, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, dicen los avances de la telemedicina, ahí está la famosa telemedicina, han hecho que ya sea posible tener comunicación directa con personal de salud sin importar la distancia. ¿Sí? Así dicen, ¿no? Pero bueno, esas son las características en común que tienen las entrevistas. ¿Cómo se estructura una entrevista? Vamos a ver la estructura de una entrevista. El entrevistador selecciona, interpreta y reproduce la conversación siguiendo una estructura, lógicamente. ¿Sí? Una entrevista debe tener la siguiente estructura. Título. El título debe ser atractivo, ¿sí? Y despertar el interés de la persona que va a leer o de la persona que va a ser entrevistada, ¿no es cierto? Título. Debe ser atractivo. Siguiente punto, la entradilla. Se describe al entrevistado, en este caso, centrándose en cuestiones íntimas y personales, además de profesionales. ¿Ya? La entradilla, entonces, sabe que usted ha sido escogido para realizar esta entrevista porque su currículum, su experiencia profesional nos ha dado esto, entre otras cosas, ¿no? Preguntas y respuestas. Luego ya vienen las preguntas y respuestas. Es el tipo de preguntas que varían según la información que se recopilar, ¿no? Obtener. Pueden ser de la personalidad del entrevistado, del trabajo, del desempeño profesional, del desempeño académico, entre otras cosas. Pero siempre están preparadas y pensadas de antemano las preguntas. Mucho ojo. Siempre están preparadas y pensadas de antemano las preguntas. ¿Sí? La entrevista puede terminar con un comentario, valoración o síntesis del entrevistador para concluir su trabajo, aunque no es necesario. Además, puede ir acompañada de fotografías u otros elementos gráficos, ¿no es cierto? Así es. Puedo terminar mi entrevista de manera ya haciendo como una síntesis breve, ¿sí? De todo lo que hemos visto y puedo incluir inclusive tablas, fotografías o elementos gráficos que yo considere necesario. Bien, ahora vamos a ver, ahora sí vamos a ver la entrevista laboral. Cuando una persona se postula para un puesto de trabajo, debe seguir todo un proceso, como en todo lado, ¿no? Debe seguir un proceso de selección establecido por la empresa o institución que oferta la vacante. Ustedes saben que el proceso de la administración, ¿no? 5 procesos de la administración, selección, inducción, etcétera, etcétera, del manejo de talento humano, de administración de talento humano. Entonces, debe seguir un proceso cuando una persona quiere ingresar a trabajar en una determinada entidad. Este proceso puede comprender la presentación del currículo o hoja de vida, que es un elemento indispensable, certificados que acrediten los conocimientos y experiencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Estudios, carrera profesional, experiencia profesional, un examen de aptitudes y destrezas, una entrevista. La entrevista de trabajo suele ser uno de los elementos primordiales usados por los encargados de seleccionar personal. Dar una buena impresión en la entrevista de trabajo es muy importante. La mayoría de las veces, la aceptación o no de un postulante depende de la evaluación que resulte de esta entrevista. A veces depende de la buena presencia del entrevistado, ¿no es cierto? Porque hay personas que van, ya dicen, pues, no está interesado en el trabajo, o si así se va a comportar en el trabajo, no nos sirve para nuestra empresa, no nos sirve para nuestros objetivos institucionales, ¿sí? Hay algunas recomendaciones generales para llevar con éxito una entrevista de trabajo. Por ejemplo, cuidar la apariencia personal, lógicamente, ¿no? La apariencia personal. No voy a ir a una entrevista de trabajo con la barba de 4 días, descuidado, con el cabello largo. Sí, aunque ahora está de moda no usar colita, pero siempre eso ya depende de cada uno, ¿sí? La apariencia personal. ¿Sí? Siempre debe ir unos minutos antes de la hora señalada para la entrevista, estar con un cuarto de hora, acudir solo. En el momento de la entrevista, el uso del lenguaje oral debe ser un lenguaje también del lenguaje corporal. El lenguaje oral debe ser un lenguaje, no digo técnico, pero no un lenguaje coloquial ni familiar, debe ser un lenguaje algo culto, ¿no es cierto? Debe ser un lenguaje culto. También el lenguaje corporal, también se habla con las manos, se habla con el cuerpo, con las expresiones, con los gestos, la gesticulación, ¿no? Todo eso es una herramienta que nos sirve en el momento de la entrevista laboral. También tenemos otras recomendaciones, ¿no es cierto? Hablar fuerte y claro, no se trata de gritar.
pero sí de transmitir seguridad en lo que estoy diciendo y en lo que estoy expresando, en lo que estoy explicando. Mantenga una posición corporal relajada, no forzada. No juegue con las manos, asuma una postura y manténgale la mayor parte de la entrevista esa postura. Mantenga el contacto visual con la persona que le entrevista mientras le habla y mientras usted le habla. Mientras él le habla y usted le habla, contacto visual. Caso contrario, es una seña de mala educación. ¿Sí? Usar un lenguaje formal. Ahí está. Tu vocabulario y pronunciación no deben ser familiares ni coloquiales o vulgares. Mucho ojo. Hable de usted haciendo énfasis en sus cualidades y virtudes. ¿Qué es lo que sabe mejor hacer? ¿Qué le gusta hacer? ¿Sí? Luego tenemos los tipos de entrevistas laborales más comunes, ¿no? Hay dos. La entrevista directa o dirigida y la entrevista abierta o no dirigida. En la entrevista directa o dirigida, el entrevistador hace preguntas y emplea un formulario para ello. El candidato las responde. En este caso, las preguntas que realiza el entrevistador pueden resultar semejantes a un examen oral. Se va contestando. Eso se debe a que se parte de un guión bien definido, una entrevista ya bien definida, ¿no es cierto? Con preguntas previamente fijadas que exigen del entrevistado respuestas precisas. Esta modalidad de entrevista es la más fácil de superar y su esquema es el de pregunta-respuesta, que suele abarcar desde nuestros datos personales y familiares hasta los académicos, profesionales y experienciales en el ámbito de desarrollo del trabajo. ¿Sí? Por esto es conveniente que las respuestas sean precisas y concretas, sin extenderse más allá de lo que nos han preguntado. Específicamente, solo responder la pregunta. Y luego tenemos la otra entrevista abierta o no dirigida, que es una entrevista no estructurada, en la que el entrevistador hace pocas preguntas muy generales, o simplemente le dice, hábleme de usted. Aquí tengo su hoja de vida. Usted ha trabajado en el Ministerio de Educación. Me parece muy interesante. Hábleme qué función cumplía usted ahí y por qué salió. Mire, ¿sí? Este tipo de entrevistas se pretende evaluar cómo se desenvuelve el candidato en un entorno desconocido para él y su capacidad de análisis, de argumentación, de estructuración y síntesis de los contenidos planteados, evaluando así la habilidad para desenvolverse en un entorno ya profesional y de toma de decisiones. ¿Sí? Eso es en lo referente a la clase del día de hoy. Señoras, señores estudiantes, cualquier duda, por favor, a mi WhatsApp personal. Que tengan una buena tarde, un excelente fin de